Sí, estamos ya nuevamente para iniciar un diálogo con la ciudad de Guayaquil, y en la ciudad de Guayaquil nos atiende el señor doctor Jorge Zavala Egas. Él es el abogado del caso de los hermanos Isaías, Roberto y William Isaías. Doctor, buenos días. Francisco Rocha le saluda. Sí, muy buenos días, Francisco. Le rogaría solamente que me hable un poquito más alto, porque no sé, la línea parece que está muy baja. Ya, perfecto. Estamos ya arreglando un poquito el tema. Espero que ahí entonces ya nos escuche mejor. Doctor Zavala, ¿usted va a plantear o ya planteó a las Naciones Unidas, al comité, que digamos que lo que resolvió el 30 de marzo del 2016 no se está cumpliendo? ¿En qué sentido no se está cumpliendo, doctor Zavala? Bien, nosotros, en homenaje al cumplimiento que debemos al dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que se notificó el 3 de junio del presente año 2016, por lo tanto con efectos obligatorios de cumplimiento a partir del 4 de junio del 2016, observamos que la conducta del Estado, manifestada a través de 3 funcionarios en concreto, el canciller británico, la ministra de Justicia, dos, y finalmente el Procurador General del Estado, comenzaron a desnaturalizar el dictamen del fallo y finalmente a limitar la responsabilidad del Estado para evitar el pago de las reparaciones. Y todas estas conductas del Estado deben ser notificadas al comité porque significan incumplimiento del dictamen, y en el lapso de 180 días debería estar ejecutado total e integralmente. Entonces usted creería que no se está cumpliendo, pero hay también voz que dicen hay una parte del dictamen del comité que no está tomando en cuenta todos los procesos. No dice que son ilegales, por ejemplo, las incautaciones, sino que no se les ha dado la oportunidad de defenderse o de seguir un proceso al que tenían derecho. ¿Usted qué reflexiones hace sobre eso? No, pues eso es por decirlo menos, con todo el respeto al que lo diga, es ilógico, absurdo, inconsistente, incontradictorio, una sandez. Por lo siguiente, cuando el comité se refiere al proceso de incautación, se refiere en el punto 7.4 y en el punto 8 al proceso de incautaciones que implican las resoluciones de la AGD que determinó la incautación, como es lógico, y el mandato 13 que legitimó la incautación e impidió el ejercicio de los recursos judiciales. Las dos cosas se llaman en derecho internacional un hecho ilícito compuesto de 2 actos: el que afecta el derecho sustantivo a la propiedad, que es la incautación, y el que afecta al debido proceso judicial o tutela judicial, que es el segundo. Los dos fueron afectados, los dos declara violados como un solo proceso de incautación el comité. A los dos le ordena al Estado ecuatoriano la reparación, y eso de ahí pues no admite la menor duda para nadie de buena fe, ¿no? Señor doctor, le invito a escuchar lo que el ex gerente de la AGD dijo a través de Teleamazonas del 15 de junio del 2016. En ninguna parte de la resolución de la ONU se dice que los bienes incautados tienen que ser devueltos a los hermanos Isaías. En ninguna parte. Lo que pasa es que el abogado de los Isaías, a quien obviamente le pagan para que diga cualquier cosa, miente sin rubor alguno. Ellos acudieron ante este comité, que no es ningún tribunal del mundo, es simplemente un comité que efectivamente ha hecho una observación al Estado ecuatoriano, pero que ha rechazado las 15 denuncias que en el juicio, que respecto al juicio penal, presentaron los hermanos Isaías. Es muy fácil. Respecto a la incautación, no hace observación alguna a su legalidad, ni a la resolución que yo tomé como gerente de la AGD. Ellos observan es la ilegalidad del mandato 13, que fue el que usted aplicó para poder hacer la incautación de los bienes. Totalmente equivocada.
El mandato 13 fue dictado muy posterior a mi resolución de la AGD, es decir, post factum. Ese mandato no era necesario para la resolución de la AGD. La resolución de la AGD es anterior, es autónoma, tiene vida propia. Y ciertamente el comité está observando el mandato 13, no la resolución de incautaciones, y tampoco dice en ninguna parte que se les devuelvan los bienes. Exa FM. Ahí tiene usted el criterio del señor exgerente de la AGD, Carlos Bravo, doctor Zavala. Concedo el derecho al señor Bravo de defenderse, porque el momento en que el Estado ecuatoriano pague, la acción de repetición va contra él. Tiene todo el derecho a poner sus versiones, sus interpretaciones, sus defensas. Nosotros somos muy respetuosos del debido proceso, en cambio. Por lo tanto, es una opinión que no se apega ni siquiera al texto del dictamen. Es cuestión de leerlo. Si usted lee el dictamen desde la carátula, dice, el asunto a tratar y a resolver es proceso de incautación. Yo pregunto, ¿puede dictaminarse sobre un proceso de incautación sin resolver sobre la resolución de incautación? Apliquemos la lógica elemental, fuera de saber leer y saber derecho internacional. Por lo tanto, sobre eso por eso es que nos vamos a Ginebra directamente, por eso vamos con esta comunicación a Ginebra y le decimos, vean las sandeces que se está hablando en el Ecuador. Nómbreme un relator especial para que ponga en orden esto, pues, ¿no? Es la única manera de poder entendernos en un diálogo civilizado. Doctor Zavala, pero en cambio... Un poquito más alto, por favor. Sí, si no podemos entonces, doctor Zavala, si no podemos encontrar... Alto, por favor, no le oigo. Permítame, podríamos subirle... No sé si ahí nos puede escuchar. Está mejor. Sí, doctor Zavala, le decía, si es que es posible entonces que desde aquí usted reflexione con los ecuatorianos, que en cambio dicen, de alguna manera teníamos que cobrarlo del feriado bancario. ¿Y cómo entonces se hace? Estamos peleando porque ¿había o no había lo que pasó en el feriado bancario? A ver, yo la pregunta que le hago, ¿qué tiene que ver este tema con el feriado bancario? Que es como consecuencia esta incautación de todo lo que se trató en los bancos cerrados, señor, ¿no? Usted está totalmente equivocado, por Dios, esa no es la historia. Filambanco se entregó al Estado ecuatoriano en diciembre de 1998 con un superávit de 10 millones de dólares. Lo recibió el Estado ecuatoriano. Sí. Lo tuvo 6 meses en su poder. Lo absorbió con la previsora. Lo quebró y se inició el... Nada que ver con el feriado bancario. 1, 2, los Isaías no eran dueños de Filambanco cuando quebró. El Estado ya lo era quebró. el Estado. Sí, tercero, se hicieron las incautaciones. Cobraron lo que supuestamente ellos se debía, que no se debía porque eran dueños los Isaías. ¿Y qué resulta? Que todo ese proceso que usted lo relata, dice, que le acabo de relatar, dice Ginebra, se vulneró el derecho al debido proceso. Ahora, nómbreme un perjudicado en el caso de Filambanco hasta diciembre del 98. No hay uno, ni uno. ¿Qué cobraron? Lo que quebró la previsora. ¿De quién era la previsora? Del Estado. ¿Y quién lo quebró? La administración del Estado. ¿De qué hablan? Es decir, eso ya es guerra pasada, sí. Además. Ya sobre eso dictaminó el Estado ecuatoriano, resolvió que los Isaías fueron vulnerados en sus derechos, que debían ser reparados. Y observe algo, señor Rocha. ¿Quiénes lo resuelven? Lo resuelven 18 jueces. ¿De dónde? Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Italia, Japón, Israel, Mauritania, Armenia, Georgia. Es decir, 18 juristas de ese nivel leen este proceso de incautación y deciden que es una vulneración flagrante de los derechos de las víctimas. Y en el Ecuador se le ocurre al ex gerente de la AGD, por defenderse con toda razón, vuelvo a repetir, decir que no, eso no dice, que dice otra cosa. Bueno, pues. Pero el señor procurador del Estado dice que la responsabilidad no era patrimonial del Estado ni lo es. Esta categóricamente, perdón. Sí, sácame una curiosidad. ¿Qué responsabilidad por vulneración de derechos no es patrimonial? A ver, nómbreme una. Bueno, para el Procurador General del Estado, que es el abogado del Estado, él encuentra que no es. No. Eso no dice tampoco el señor procurador. No cambiemos la historia. El procurador lo que dice es que le dispone dar acceso a vías judiciales y que no ha dicho que reparen. Que no ha dicho, que reparen patrimonialmente. Que ha dicho que reparen, pero no patrimonialmente.
Entonces yo le pregunto, ¿cuándo hay responsabilidad sobre vulneración de derechos que no implique reparación material o patrimonial? A ver, respuesta, no las da Zavala, pues. Lean el artículo 11, numeral 9 de la Constitución. Lean el artículo 18 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Lean el artículo 19. Y por favor, por lo menos, lean el Código Civil ecuatoriano, que es del siglo XIX. Es decir, que no pueden hablar así porque sí. Hay reparación, pero no será material, eso sí. Entonces, ¿cuál es la reparación? ¿La de los carros de los Isaías? ¿La de los techos de las casas de los Isaías? ¿La de las cometas, juguetes? No, señor, la reparación es económica de los derechos vulnerados. ¿Cuál fue la lesión? ¿Cuál fue el daño? La incautación. ¿Sobre qué? Sobre la propiedad. ¿Qué se llevaron? Restituya, señor. Por Dios, lean los dictámenes desde el año 1927 hasta la fecha. Todas dicen lo mismo. ¿Por qué no leen la resolución de la Asamblea de las Naciones Unidas 60-147? ¿Por qué no leen nada? Dicen lo que se les ocurre. Pero yo quisiera, en algún momento, que usted les pida fundamentos para lo que dicen. Doctor, ¿Y sabe con qué se va a encontrar? Con el mismo trabalenguas que acabamos de escuchar del distinguido abogado Bravo. Doctor Zavala, pero aquí hay una cosa que es cierta, que resolvió, digamos, que se entregaron al Banco Central o al fideicomiso. Ha pasado tantas cosas como usted mismo nos dice, pero aquí hay o no hay una responsabilidad posterior al banco que entregaron al Estado los hermanos de Isaías. ¿Hay una responsabilidad de quién? Porque la responsabilidad se atribuye, se imputa a quién. Yo le diría ahí... ¿No, verdad? Sí, pero además cuando ya lo manejaban descubrieron unas cosas que no se dijo cuando lo entregaron, según los análisis y el debate, ¿no? No nada, pues lo recibieron con un superávit de 10 millones. Además, suponiendo que usted lo que dice sea cierto, ya. ¿Eso justifica violar el debido proceso? Claro, no justifica no, eso. ¿Sí? Entonces, yo le pregunto una cosa, ¿para qué son las garantías del debido proceso? Yo pregunto, ¿el asesino tiene derecho al debido proceso o no? Tiene, para eso tiene todos. Y en la Constitución dice que hasta que hay que probar lo contrario somos inocentes. Lo que tiene que probarse es que algo que ya está declarado por el más alto tribunal del mundo no puede ser discutido por el señor Bravo y por el señor García. Pues. Ya hasta cuándo el Ecuador se pone en ridículo en estos casos internacionales. Estamos acostumbrados adentro de lo nacional. Yeah. A observar estas cosas, pero ya en lo internacional, por favor, tengamos recato, por aunque sea por el prestigio del foro jurídico ecuatoriano. Sepamos qué hablamos. Doctor Zavala, ¿usted consideraría entonces que una resolución del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con que venga, usted ha dicho, un relator a hacer el seguimiento, usted como abogado y los hermanos de Isaías lo que buscan es recuperar todos los bienes? Nosotros lo que buscamos es justicia, lo que busca todo el mundo que acude a un proceso. Se llama justicia, que es lo que define el artículo 1 de la Constitución del Ecuador, un Estado de derechos y justicia. Ya se declaró vulnerado un derecho, repare, señor. ¿Qué significa reparar? Restaure, reponga, indemnice, compense, pida satisfacciones. Eso es lo que dice cualquier sentencia del mundo y cualquier ordenamiento jurídico civilizado del Ecuador. El único país que dice, no, reparación es otra cosa, hombre. ¿Qué reparación? Nada, darte un abrazo y decirte lo siento. ¿En qué siglo estamos en el Ecuador, por Dios? Tengamos un poco más de madurez. Y si no, por último, señor Roche, yo ya estoy cansado de decirle al señor Bravo, al señor Bravo no, pero al Procurador General del Estado, sentémonos en un debate, frente a toda la población ecuatoriana. Sentémonos en un debate los dos. Yo como representante y abogado de Isaías y él como representante del Estado, que es el caso, que contra ellos es el caso. Y entonces sentémonos en una universidad, en una tribuna civilizada, saque sus argumentos si los tiene, yo saco los míos si los tiene, y que el veredicto no sea nuestro, sino cómo debe reparar, porque ya lo demás está declarado. Y yo lo invito al relator cuando esté designado a que venga a ese debate, sin ningún problema. Y que el Estado lo invite también, sería ideal. Pero es que no hay nada que debatir, señor Rocha. El asunto es demasiado claro, evidente. El Estado está jugando a lo que es el Estado fallido, a lo que es el Estado engañoso, a lo que es el Estado tramposo, al Estado que no quiere cumplir obligaciones. Ese es el Estado. ¿Por qué? Porque se agota su tiempo. Sabe que tiene 180 días y en febrero hay elecciones.
Doctor Seamos un Zavala, poco inteligentes de por qué las versiones del Estado. ¿usted creería entonces que esto no se resolverá por el tema de las elecciones? Pero usted mismo Eso lo nos veremos dice. en la ¿sí? dinámica del cumplimiento del dictamen. ¿Cree usted que el comité sí aceptará su pedido de un relator para hacer el seguimiento? Es obligatorio de acuerdo con el artículo 101 del reglamento del comité. ¿En qué tiempo usted aspira a tener una respuesta a un caso que ha durado tantos años? Como expectativa, creo que 20 días hábiles, esto es un ¿Así? mes calendario. Es entonces una cosa muy rápida ya en este proceso, se denomina ejecución del dictamen. Cumplimiento de dictamen. Cumplimiento de dictamen. ¿Usted cree que entonces en 20 días podría tener un relator? ¿Hay la posibilidad, como usted la plantea, que en este debate el Estado ecuatoriano llegue a un acuerdo con los hermanos de Isaías? Lo hemos dicho desde el ¿sí? inicio. Una de las fórmulas civilizadas que todos los países para aplicar los dictámenes han utilizado los estados es el acuerdo reparatorio. Peor en un caso tan complejo como este. ¿No es una carga demasiado grande para los políticos ecuatorianos? Los actuales sí, y pero los... no se olvide que este gobierno ha perdido como 8 casos internacionales. Pues, ¿no? Tiene que pagar como 6.000 millones de dólares en indemnización. No creo que para ellos sea una carga grave. Sí, o sea, están acostumbrados a pagar, nos está diciendo. Están acostumbrados a perder los juicios y a pagar. Doctor Zavala, ¿cuál la última aspiración entonces? Usted diría, vamos a llegar a un acuerdo civilizado por más carga pesada que ya las han perdido en otras y las han pagado. ¿Eso es lo que nos está diciendo? Yo le abro las puertas a cualquier acuerdo reparatorio partiendo de la premisa del dictamen tal como está dictado, sin una coma más, sin una coma menos. Una pregunta más bien ya personal y no solo por usted, por la carga del apellido que lleva, doctor Zavala. ¿Esto es justo para el Ecuador más allá de la justicia y eso? ¿Usted considera que es correcto? Esa pregunta se la han hecho siempre los que pagan, cuando paga el Estado ecuatoriano o el Estado que sea, reparaciones. La respuesta la da la Constitución y el derecho internacional. No, señor, no es justo que el pueblo pague. Por lo tanto, señor procurador, pague, dese la vuelta y cobre a todos los que fueron directores de la AGD del 2008 y a los 92 asambleístas que votaron por el mandato 13 y a todos los jueces que negaron los recursos a los Isaías. Todo ese conjunto de 2 centenares de personas paguen por el pueblo ecuatoriano lo que el Estado ha pagado. Eso dice la Constitución, artículo 11, numeral 9, inciso 2. Queremos agradecer al señor doctor Jorge Zavala por ayudarnos un poco a entender más el proceso de los hermanos de Isaías, de quien es su abogado. Muchas gracias, doctor Zavala. Gracias a usted. Un gusto. Enseguida volvemos. XFM y Democracia AM encarnamos la libertad de expresión con periodismo crítico.